¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 20 de agosto del año 2019. Segundo encuentro en lo que va de la semana, segundo día. Y hoy vamos a tocar un tema que nos parece sumamente importante. Ayer ya dábamos un adelanto también al hablar sobre esta cuestión con el propio ministro de Salud, sobre la preocupación que generan los médicos que toman a veces la determinación de autoeliminarse, cuando hablamos de preocupación, cuando son los médicos quienes tratan situaciones bastante complicadas como la salud. Y por supuesto, hoy vamos a hablar sobre esto, que viene también de la mano con lo que hablábamos ayer, síndrome del cuidador. Y para tal efecto hemos invitado a la licenciada Marian Piñanes, quien nos va a acompañar en esta segunda entrega de la semana. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, y a toda la teleaudiencia. Realmente vivimos situaciones en nuestro país en donde tenemos que darle de sumo cuidado a lo que es la salud mental. Y cuando hablamos del síndrome del cuidador, hablamos de un desgaste físico, un agotamiento mental de aquel profesional o de aquella persona que tiene a cargo personas que están con una enfermedad complicada o que tienen a cargo niños o adolescentes con deficiencias, en donde esa persona, ese cuidador está a cargo a veces 24 horas de esa persona y tiene un desgaste físico y un agotamiento mental bastante importante, y hasta pueden llegar a perder la paciencia, tener irritabilidad con el enfermo con quien están conviviendo, ¿verdad? O sea, la persona que está padeciendo alguna enfermedad. Y también los profesionales, pero dentro de lo que es la gama de profesionales le llamamos más el síndrome de Burnout que el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador se denomina más aquella persona que tiene a su cuidado 24 horas un enfermo, una persona que está teniendo un diagnóstico bastante grave. Conozco casos, licenciada, y la gente también conocerá una variedad de casos con estas características. Hay gente que incluso deja su vida de lado para cuidar a una persona enferma o que está en cama, ya sea la mamá, el papá, el hijo. Y me refiero a gente joven que incluso deja de trabajar porque tampoco le da la posibilidad para trabajar y al mismo tiempo pagar una enfermera, porque pagar una enfermera tiene su costo, y probablemente cuando la familia no es numerosa o los hermanos no son numerosos, es más pesada la carga económica para una sola persona. Estas son las personas que probablemente pueden ingresar en ese cuadro, ¿no? Exactamente, y es muy peligroso porque hay personas que están a cargo 24 horas, dejan de dormir, comienzan a tener insomnios, no hacen pausas, no tienen ese momento de relax ni tampoco una vida social, dejan de trabajar a sí mismo, como decís. Entonces esto conlleva a una gama de síntomas que se va presentando en el síndrome de cuidador. Acordémonos que la palabra síndrome es un conjunto de síntomas que se van presentando en donde la persona comienza a tener insomnio, irritabilidad, un agotamiento físico, una fatiga extrema, y la persona llega a un momento en donde pierde totalmente la paciencia y puede llegar a convertirse en una persona agresiva hasta con esa persona que está cuidando. Entonces, muy importante por eso establecer y definir bien qué es la salud mental. O sea, la salud mental es un bienestar biopsicosocial. La persona necesita equilibrarse en las diferentes áreas de su vida. Esa persona que está al cuidado de un familiar, de un hijo, 24 horas, necesita hacer esas pausas, tomarse vacaciones diarias de algunas horas, en donde pueda hacer una vida social, en donde pueda hacer pequeñas pausas, a lo mejor, si no se puede, si no hay una situación. Yo sé que a veces la situación económica es, digamos, amerita a que esté ahí porque no hay nadie que le pueda, pero es necesario pedir ayuda y hacer una red familiar, pedir ayuda a amigos para que esa persona pueda tener ese espacio en donde pueda desestresarse, porque lo peor del caso es que la persona puede caer en una depresión mayor
y la depresión sí ya es peligrosa porque la persona puede atentar contra su vida misma. Claro. Ahora, con relación a esos dramas que generan en la familia y sobre todo cuando la familia no es numerosa, ¿qué hacer en ese caso? ¿Hacer una caminata? ¿Acudir a un profesional de la salud mental? ¿Qué hacer, doctora, cuando uno ya se da cuenta que la situación se puede perder de control? Sobre todo porque cuando mencionas eso, licenciada, el tema de la irritabilidad, al final eso puede ser contraproducente otra vez para el paciente, ¿verdad? Incluso se puede llegar a la agresión. Sí, se puede llegar a la agresión. Es muy importante que la persona misma que está cuidando a un enfermo, tanto sea profesional o no sea profesional, tome conciencia y pueda hacer una introspección, llamamos los psicólogos, cuando miramos dentro nuestro y nos damos cuenta que ya no damos más, que tenemos un grado de fatiga y de cansancio ya bastante elevado, poder pedir ayuda, poder decir, expresar cómo me voy sintiendo para poder, digamos, equilibrarnos en ese desgaste mental y en ese desgaste físico que se da, porque realmente cuidar a una persona que está con un diagnóstico bastante importante o de repente un niño que tiene capacidades diferentes, conlleva un desgaste realmente importante. Y a veces la persona ni siquiera se da cuenta de las horas que va pasando al cuidado y así como decir, se olvida de sí mismo o de sí misma, porque esto se da más en mujeres que en varones, el síndrome del cuidador, ¿verdad? Entonces es importante que esa persona tome conciencia y que pida ayuda, que exprese su cansancio físico, su desgaste y no llegar a ese punto de agotamiento total, ¿verdad? Porque es muy importante armar un programa de pausas, porque a veces la persona no puede ni siquiera ir a comer tranquila o a dormir tranquilo o al baño, a veces ni siquiera tiene tiempo esa persona de ir. Entonces es importante pedir ayuda y hacer una organización del tiempo para poder equilibrar las emociones. O sea, dentro de lo que es la salud mental, la palabra clave siempre va a ser equilibrio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que equilibrar? Las emociones. Nosotros somos cuerpo, mente y espíritu y tenemos algo que es básico, que son las emociones. Las emociones de ira, de miedo, de enojo, de rabia, de rencor. Y muchas veces al tener un desgaste mental y un desgaste físico, a veces afloran esas emociones tóxicas. Entonces la persona ya no es esa persona, o sea, se convierte en otra persona y es peligroso, ¿verdad? Es peligroso tanto para el paciente así como esa persona misma. O sea, la enfermedad más grave que nosotros manejamos en psicología es la depresión. Sí. Y nosotros tenemos en nuestro país, estadísticamente hablando, sí, de 1 a 2 suicidios por día tenemos en nuestro país, si bien no se publican porque no es conveniente tampoco la publicación de todo esto, pero es importante manejar que la depresión es uno de los trastornos que nosotros tenemos que ocuparnos para poder prevenir. Y el síndrome del cuidador sería la puerta para una depresión. Claro, o sea que toda la familia debe estar atenta a una situación como esta. Con relación al consultorio, ya licenciada, ¿llegan muchos casos con este síndrome? Sí, llegan casos con este síndrome y no solamente dentro de lo que es el cuidador o la cuidadora de un enfermo, un familiar enfermo con un diagnóstico de cáncer o diagnóstico de enfermedades que le tienen a ese paciente postrado en una cama, sino también, Diego, llegan pacientes con este síndrome que están cuidando sus bebés, sus recién nacidos. Es como con una depresión postparto, pero con un desgaste emocional, físico y agotamiento mental al cuidar 24 horas al propio bebé que nació. Entonces a veces llegan mamás, digamos, que me dicen, tengo mucha culpa porque perdí la paciencia por mi bebé o perdí la paciencia por mi hijo. Entonces siento culpa y no sé qué hacer y no sé cómo manejar porque no soy yo misma. Entonces es importante, dice una frase, nos curamos hablando. Y
al hablar y al expresar esas emociones es como que la persona lleva a lo consciente esa conducta y se da cuenta de que tiene que hacer pausas. Por eso es importante la contención familiar, o sea, no dejarle solo al cuidador, ¿verdad? A esa persona que está predispuesta a cuidar a ese enfermo, a cuidar a ese hijo, a cuidarse, no dejarle solo, no dejarle sola. Necesita hacer pausas, necesita ir a hacer una caminata, necesita ir a tomar un café, necesita ir a dar una vuelta de manzana, porque necesita cambiar de actividad para que la mente pueda equilibrarse y pueda despejarse y pueda continuar con su labor posteriormente, porque el ser humano tiene necesidades básicas que tienen que ser cubiertas, tiene que dormir, tiene que comer, tiene que descansar para poder funcionar. Por eso que humanamente el cuerpo y la mente está preparado para solamente trabajar unas horas y hacer pausas en medio. Sobre todo cuando se presenta ese elemento de la postergación de las actividades, incluso de la preparación de la persona, del trabajo, para ofrecer todo ese tiempo al cuidado de una persona enferma, o sea, la mamá, el papá. En el caso que esa persona que se encargue del cuidado posterga toda su vida, eso puede traer otros trastornos más adelante, licenciada. Sí, totalmente. No solamente la depresión, sino hay personas que realmente pierden sus habilidades sociales, su capacidad para relacionarse con el otro y está totalmente sumergido en ese cuidado, en ese trabajo. Entonces va perdiendo esas habilidades y después, bueno, queda como bloqueado o bloqueada emocionalmente y también socialmente, porque como decíamos hace rato, la salud no es solamente física, sino también es un bienestar emocional y un bienestar social. O sea, nosotros los seres humanos somos sociales y necesitamos relacionarnos con personas, ¿verdad? Nosotras las mujeres con otras mujeres, o sea, tener amigos, amigas, eso es saludable. Es importante tener diferentes tipos de actividades. Sin tener en cuenta la parte económica, lo que sea, es importante poder hacernos un programa de pausas de actividades para poder equilibrar, porque yo he visto casos en el consultorio donde realmente han ocurrido, ¿verdad? La persona llegó a un grado de irritabilidad, un grado de agresión, ¿verdad? No solamente hacia el paciente que está cuidando, o no solamente hacia el familiar que está cuidando, sino hacia sí mismo por sentir culpa al perder la paciencia por el paciente o por el familiar. Entonces, esas conductas ya están, digamos, convirtiéndose en un trastorno de la personalidad o del comportamiento. Por eso es importante poder pedir ayuda, poder expresar y poder, por sobre todo, ser consciente de que todos necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas. El hecho de comer tranquilos, de dormir tranquilos, de tener un espacio para poder equilibrarnos. Claro, y sobre todo, licenciada, cuando hablamos de este tema, a mí me parece muy complejo, sobre todo porque tratar de encontrar las palabras adecuadas cuesta, porque cuando hablamos del cuidado de una madre que queda postrada en la cama, por ejemplo, hay hijos o hijas que se encargan netamente de ese cuidado y hasta tratan de darle un concepto de bendición a esa situación. De hecho, que con el amor del mundo uno cuidará a la madre, ¿verdad? Al menos los buenos hijos siempre buscan cuidar a la mamá, al papá cuando están en situaciones difíciles, y lo mismo se da de los padres hacia los hijos, con mayor naturalidad. Pero tratar de sublimar, si cabe la expresión, de una situación como esa para entregar toda la vida, incluso dejando la propia, eso está bien, licenciada. Claro que no. O sea, hay una frase bíblica y que es muy sana y que yo uso mucho en psicología. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. O sea, por más de que sea mi madre o mi hijo, humanamente, yo que estoy al cuidado, necesito un espacio para poder equilibrarme, necesito satisfacer mis necesidades básicas. Así que no está bien, por más de que sea como una terminología altruista, claro, el decir,
yo voy a dar mi vida, pero eso no es sano, porque justamente la palabra clave, como decía hace rato, es equilibrio. Totalmente. Y eso no sería equilibrado ir a un extremo. Nunca ningún extremo va a ser bueno. O sea, ni dar todo en extremo, ni tampoco nada. O sea que cuando ya estamos calificando la situación o sublimando o como usted decía, licenciada, ahí ya estamos en un camino equivocado. Exactamente, porque hay límites. Hay límites. Hay límites que nosotros debemos respetar por nuestra salud mental, por nuestra salud física y por la salud del otro también. Porque si nosotros no aceptamos nuestras limitaciones humanas, porque nadie es un superhéroe ni una superheroína, para poder entregar su vida 24 horas y postergar y no saciar sus necesidades básicas. Entonces es fundamental, y yo hasta diría obvio, de que la persona tiene que tener, digamos, horarios establecidos en el cuidado y poder también examinarse y ser consciente hasta qué punto llega su cansancio o su desgaste al cuidado del paciente, del familiar, y en el caso de un profesional médico, un profesional en enfermería, tiene que también ese profesional conocer sus limitaciones, hasta cuántos pacientes y cuántas horas puede trabajar en forma regular, equilibradamente. Claro, claro, porque ahí se presentan también situaciones y claro, me gustaría pasar del síndrome del cuidador ya al tema del profesional de blanco, al profesional de la salud, tanto licenciados como médicos, que muchas veces pasan sus guardias de 24 horas, hacen 48 horas de corrido, y ahí comienza también todo un problema, sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente, licenciado. Nuestros hospitales públicos al menos están colapsados, y toda esa queja no va contra la administración o contra las personas que realmente manejan los presupuestos, sino en realidad va directo al médico tratante. El ataque, las quejas constantes por parte de los pacientes. Sí. Justamente en el médico, ¿verdad?, se da algo que se llama síndrome de burnout, que sería como un estrés que se da dentro de lo que es el profesional de blanco. Sí. Y se da una gama de síntomas también en donde el médico puede llegar a estar irritable, puede estar agresivo, justamente por la falta de sueño y por el impacto también de los diagnósticos y de las situaciones que tiene que resolver, porque generalmente los médicos que están de guardia o los profesionales licenciadas en enfermería que están a cargo de pacientes con gravedad, no solamente tienen la presión de los familiares, sino del diagnóstico mismo y de las situaciones que se van presentando. Entonces, si ese profesional no pone límites y no descansa y no se alimenta bien y no tiene sus pausas, entonces puede llegar a caer en una negligencia que puede traer consecuencias peores. Yo sé que hay falta de médicos, falta de atención, carecemos de un montón de profesionales y también de recursos y de infraestructura, pero es importante ser consciente porque los daños pueden ser peores. Entonces es importante poder tomar conciencia que uno como profesional tiene también sus límites y poder establecer esos límites y bueno, imponer de que hasta acá puedo llegar y necesito un descanso, necesito un espacio, necesito vacaciones para poder equilibrarme, recuperarme, recomponerme para poder hacer mejor mi labor como profesional. Bueno, son las 20:19 en territorio nacional, 20 grados la temperatura actual. Ahí tenemos el numerito de WhatsApp, el 0985-625-000, para recibir sus preguntas. Vamos a trasladar a la licenciada Marian Leticia Piñanes, que nos acompaña hoy. Un tema sumamente sensible, el síndrome del cuidador. Por un lado, los familiares que incluso postergan la vida para cuidar a una persona enferma, nos referimos a los familiares, pero por el otro lado también los profesionales de blanco que están con algunos inconvenientes con relación al síndrome que ya nos explicaba la licenciada, pero que nos va a seguir explicando en esta jornada de martes. Breve pausa, a la vuelta seguimos.
Estamos avanzando, entrega del día martes, hoy es 20 de agosto del año 2019, estamos conversando con la licenciada Marian Piñanes, porque desde ayer tenemos un tema flotando en el aire, pero que nos preocupa sumamente, el síndrome del cuidador. Por un lado el cuidador, el familiar que cuida a una persona, pero por el otro lado también los trabajadores de blanco. ¿Cómo hacer, licenciada, para no caer? ¿Cuáles serían los tips si volvemos a recordar, tanto para el familiar que cuida al otro familiar, como también para el personal de blanco, el enfermero, enfermera o el enfermero, la doctora, el doctor, que están ahí trabajando muchas horas y que tienen esa carga muy pesada psicológica que conlleva la profesión? Sí, bueno, es muy importante recordar que el síndrome del cuidador es una gama de síntomas que se da en la persona que está cuidando un enfermo, sí, ya sea un familiar o ya sea un paciente, en donde se da la irritabilidad hasta que puede llegar esa persona a estar agresiva con el paciente o con el, digamos, el familiar que está cuidando, porque esa persona tiene un desgaste físico y un agotamiento mental tan intenso que eso le hace estar irritable y le hace estar, digamos, iracundo, con enojos y que no puede controlar. Entonces, los tips que nosotros debemos de tener en cuenta es que la persona que se siente, digamos, en un nivel de estrés o en un pico de estrés así elevado al estar haciendo esa tarea, tiene que poder hacer pausas, ¿verdad? Dentro de lo que es su trabajo. Hacer pausas es uno de los tips. Otro de los tips es aprender a decir que no, porque hay profesionales, así como hay personas también de que entregan todo y se llenan de responsabilidades, todo es sí, sí, yo puedo, sí, déjame a mí, sí. Entonces aprender un poco a decir que no y que tenemos limitaciones, y esa persona tiene que poder tener en cuenta también como un tercer tip que sus necesidades básicas son fundamentales que pueda satisfacer. El sueño, la alimentación, el descanso es importantísimo para que podamos desarrollar nuestro trabajo normalmente y equilibradamente. Ningún extremo nunca va a ser bueno. Por eso es importante que la persona pueda ser consciente de su cansancio, de su fatiga, del estrés mental que está teniendo, para no llegar al punto de caer en una depresión o no caer en una agresión al paciente o estar irritable con la persona que está cuidando. Licenciada, ahí me viene a la mente también algo que puede ocurrir, y eso quiero consultarte, si es que de una cuestión psicológica se puede transferir eso a una enfermedad física. Es decir, tanta preocupación, tantas horas, te puede producir, por ejemplo, un ACV. Sí, puede producir un ACV. O sea, si la persona, aparte de todo el desgaste físico, tiene una mala alimentación, tiene una hipertensión, claro que puede eso derivar en un ACV, que es un derrame cerebral, o puede también haber un paro cardíaco, así como también somatizaciones. Porque lo más fácil para el paraguayo es alimentarse mal. Sí. Estamos acostumbrados a la fritura y sí, cosas que en realidad sí, afectan todo lo que sea sí, las y aparte, venas. O sea, la persona que está trabajando así intensamente ya no es ni consciente de lo que come. A veces come comida rápida y bueno, y claro que sí se puede somatizar y uno puede caer en enfermedades físicas y puede llegar a tener no solamente dolores a nivel muscular y dolores de cabeza, alergias. También yo veo casos, Diego, y a toda la teleaudiencia, de gente que somatiza y tiene gastritis, tiene úlcera, de tanto desgaste mental y emocional por estar cuidando intensamente, sin pausa, sin descanso, sin desestrés a ese familiar o a los pacientes o cantidad de pacientes desmedidamente. Queremos leer unas tandas de mensajes, luego ya nos contesta la licenciada si está dentro de las posibilidades para también ir cerrando nuestra jornada de hoy. A ver, con respecto al síndrome del cuidador, está muy bien el comentario sobre los profesionales de blanco, pero desde mi punto de vista particular, también veo que en la policía hay ese problema de llevar cargadas las horas de trabajo, y más aún cuando existen manifestaciones, eventos deportivos los fines de semana, etcétera, etcétera. Perfecto, así es. Sin tener en cuenta la presión ciudadana y de los superiores. Siguiente mensaje, vamos a analizar también con la licenciada eso. Vamos a tomar una tanda, vamos a leer y luego ya respondemos.
Hola C9N, hasta me hizo llorar lo que habló la licenciada María, muy real todo. Yo tengo un bebé de 3 años que tiene encefalitis viral, él no habla, no camina, nada, hasta por sonda se alimenta. Mi vida es muy triste, pero mi familia eso no entiende. Ni siquiera puedo salir en la esquina a veces, ya quiero que le trague la tierra porque es muy triste. Todo, soy de Ciudad del Este, me llamo Tania y mi hijo Francisco y soy mamá soltera. Vivo con mi hermana, pero Dios nunca me abandonó, siempre me acompaña en mi rutina. Yo sé que vos entendés mi sufrimiento de madre. Siguiente, por favor. Muy buenas noches, me llamo Carlos, sufro de ataques de pánico desde hace 5 años y muchas veces no puedo trabajar. Una pregunta para la licenciada, ¿será que tiene cura esto? Siguiente, por favor. Un policía nacional del Paraguay, ¿cuántas horas debe trabajar diario para que pueda siempre actuar bien y con buena personalidad? Muy buena pregunta. Siguiente. Hola, soy Gladys, tengo 2 hijos especiales y me estoy sintiendo muy desgastada, sensible y pensé que era la edad. ¿Sí? Muy buenas consultas. Realmente, respondiendo a las consultas de la actividad policial y de cualquier actividad que conlleve al cuidado y la protección y someterse, digamos, a situaciones de estrés como son las manifestaciones, cualquier tipo de trabajo con esas, digamos, características, es importante que la persona misma tenga en cuenta que el horario, la cantidad de horario saludable que una persona puede trabajar es de 8 a 10 horas, pero entre pausas, debe haber pausas en medio de ese trabajo, no puede ser continuado. Y si debe ser continuado porque así lo amerita la situación, como en los médicos de guardia u otra situación, que debe ser continuado, la persona tiene que tener, por ejemplo, intervalos de días, o sea, tiene que ser lunes, miércoles y viernes el trabajo, algo así, pero no puede ser algo continuado, porque la capacidad mental y física no da. En el caso del síndrome de pánico que hablaba el señor, claro que tiene cura los ataques de pánico, un trastorno de ansiedad, y tiene cura, tiene un tratamiento, tiene una medicación, y la persona puede recuperarse de ese estado de ansiedad y puede llegar a trabajar. En el caso de la señora que está cuidando hijos especiales, realmente no es la edad, señora, sino es el desgaste, el estrés que conlleva ese cuidado y esa entrega que tenemos nosotras las madres, ¿verdad? Que conlleva a sentirnos desgastadas, tristes, muchas veces con dolores de cabeza, uno ya piensa que ya no da más, y realmente es humano sentir todo eso, pero es necesario tener un espacio, un momento en donde pueda salir a caminar. Siempre le digo a todos mis pacientes, a todas las personas que tienen la oportunidad de conversar y que tenemos la oportunidad de conversar, que el miedo, la vergüenza y la culpa son 3 cosas que le detienen al ser humano a desarrollarse y a mantener su salud mental y su equilibrio. Por eso que muchas veces las madres que tenemos hijos sentimos culpa por ir a hacer una caminata o por hacer un desestrés, y no debemos de sentir culpa porque es necesario para nuestro equilibrio mental, para nuestra salud física, poder hacer esas pausas, y necesitamos la ayuda y la contención familiar, ¿verdad? Por eso yo acá en Paraguay veo mucho el tema de que falta el acompañamiento del papá con los hijos, o sea, le llamamos que es madre soltera, y eso se ve muchísimo. Y es muy necesario por eso el acompañamiento familiar. Si no está el papá, entonces de otro familiar que pueda hacer, como se dice, el aguante para que esa mamá pueda tener un descanso, un espacio por lo menos de unas horas para que pueda volver a ejercer su rol de madre, o en el caso de que sea un profesional, su rol de profesional equilibradamente. Porque lo saludable, Diego, y a toda la teleaudiencia le digo, es que nosotros podamos amar lo que hacemos, ¿verdad? Pero no puede haber un amor real si ya hay un desgaste y un agotamiento mental y físico. Totalmente. O sea, uno se convierte en otra persona. Y qué dolorosa esa realidad, licenciada, porque hago nomás el ejemplo hipotético. Si el hijo es una estrella del fútbol, aparecen hasta 20 papás. Pero cuando es una situación dolorosa, en el que el niño está postrado, como nos comentaba la mamá del niño que tiene encefalitis, desaparece. Sola la mamá se enfrenta a esa realidad. Esa es la parte que en realidad duele cuando el papá desaparece, sobre todo en situaciones complicadas.
Tenemos más mensajes, rápidamente, otra tanda de mensajes para cumplir. A ver, buenas noches, muy interesante el tema del cuidador. Es tan cierto lo que dice la especialista. Yo estoy viviendo en carne propia desde que me convertí en madre y cuesta muchísimo socializarme. Postergué hasta mis estudios, luego fui desvinculada y hasta ahora me encierro en ser madre completa las 24 horas. Y hasta me divorcié, dice. Es muy difícil, pero sigo de pie, a veces creo perder fuerzas. Siguiente, por favor. Buenas noches, totalmente de acuerdo con la licenciada Piñanes. Independientemente del tema tan interesante que está mencionando, el personal de Blanco no es debidamente remunerado y debe estar constantemente en ajetreo, apuro por estar al pendiente del cuidado del paciente. Muy identificada con el tema porque ya he vivido el síndrome de burnout, estrés, me lesioné la columna y seguimos aún con la lucha diaria del cuidado del paciente. Siendo profesional de Blanco me tocó vivir muy de cerca esta situación que hasta hoy día sigo con medicación, aguantando cada dolor para desarrollar mis funciones. ¿Dónde te ubica la gente, licenciada? ¿El número telefónico, redes sociales? Me pueden ubicar en el 0981-788-638, que es mi número. Me pueden escribir al WhatsApp y me pueden encontrar en Instagram, Marian Leticia Piñanes, y en Facebook con el mismo nombre. Realmente es muy importante tomar conciencia de nuestra salud mental, de la salud mental propia. A veces pensamos que el otro se tiene que dar cuenta de mi salud mental y realmente nosotros tenemos que ser conscientes y poder estudiarnos. Y si te estás sintiendo con desgaste físico, desgaste emocional, cansancio mental, con irritabilidad, dolores de cabeza, de espalda, es importante que recurras a un profesional, ¿verdad?, que pueda darte un diagnóstico. Y hay una frase que dice: nos curamos hablando. Es importante expresar, hablar, porque todo lo que la boca calla, el cuerpo empieza a hablar. Somatizamos todo lo que vamos tragando día a día en nuestras cuestiones. Siempre digo que todo lo que hace una madre por un hijo nunca es en vano, nunca va a ser en vano, pero ese hijo va a seguir necesitando de vos, de tu energía, de tu responsabilidad, de tu cuidado, así como el paciente va a necesitar del profesional del cuidado. Por eso es importante que mantengamos el equilibrio. Licenciada, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta jornada. Gracias, Diego, y a toda la teleaudiencia. Gracias a la producción por invitarme siempre. Muchas gracias, licenciada. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más puntos de vista. Avanzando y rápidamente, antes de cerrar nuestra edición, uno de los temas más importantes que hoy se ha abordado en el Congreso tiene que ver, por un lado, la Cámara de Diputados, que finalmente rechaza la posibilidad o ha encajonado el pedido de juicio político tanto al presidente, al vicepresidente como al ministro de Economía, ministro de Hacienda, claro, así lo conocemos en Paraguay. Y por otro lado, la imagen que tenemos aquí al lado, que tiene que ver con la declaración del ingeniero Pedro Ferreira, a la sazón o otrora presidente de la ANDE, durante ese episodio que se dio precisamente con el acta de Itaipú, que ha generado mucha polémica, incluso varios sectores que han impulsado el pedido del juicio político, tanto del primer mandatario como el segundo del Poder Ejecutivo. Pedro Ferreira declara ante la comisión investigadora que se creó, la Comisión Bicameral de Investigación del tema Itaipú, y precisamente ha arrancado, a las 15 horas comenzó la declaración del ingeniero Pedro Ferreira, y entre algunas cuestiones de suma importancia, él se ratifica que la llegada del abogado Joselo Rodríguez, se hace a través del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Es al menos lo que él ha ratificado en su postura, dado a conocer a través de su declaración ante esta comisión bicameral. Claro, estaremos nosotros acompañando todo este procedimiento de esta comisión, sobre todo desgranando lo más importante para en los próximos servicios informativos compartir con ustedes. Pero aparentemente esto va a continuar. Desde las 15, decíamos, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas, es decir, 6 horas fácilmente desde las 15 se ha alcanzado hasta este momento. No sabemos si se va a extender más, pero reiteramos, estamos pendientes.
de la culminación, por un lado, de esta declaración, y por el otro, desgranar todo lo más importante para compartirlo con ustedes en los próximos servicios informativos. Son las 20:54, 19 grados la temperatura actual. Cerramos nuestra edición de Puntos de Vista, pero atención, ya llega el recuento de las noticias en el canal de las noticias, C9N. Por su atención, muchas gracias.